día con todos, chicos. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes con todos. A ver. Conversando con mi amigo Guti. Señor Humberto Chipitex. Me comenta que se quedaron en... Imagino que en Planck. Se han quedado con Planck. Lo último que vieron es Planck. Entonces, catástrofe ultravioleta. ¿Vieron Planck o no? Ya, ahora sí. No, pues luego de catástrofe viene Planck. Ya. Total, ¿se ha quedado en catástrofe o vieron a Planck? En catástrofe, profesor. ¿No han visto Planck todavía? Antes ya vimos Planck. Nos quedamos en catástrofe ultravioleta. Ya, entonces ya vieron Planck, el H, esa vaina. Sí. Ya, genial. Ya, bacán. Ya, ahora sí, para saber dónde se quedaron. Sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, tiburón. Ya, genial. A ver, ¿vieron Planck? Ya saben quién es el papá de la moderna, ¿no? Ya, el papá de la moderna, para comentarles, vamos a empezar, ¿ya? A ver, ya vi catástrofe, cha. Ya, listo. A ver. Ya, a ver, vamos a empezar entonces, ¿sí? Fíjate, ¿ah? A ver. Está haciendo la vida. Iba a decir, ya. Ustedes vieron lo que es Planck, ¿sí? Y el catástrofe ultravioleta. Fueron los dos últimos puntos. Tú sabes que el catástrofe ultravioleta se da cuando analizan el cuerpo negro, ¿no? Empiezan a estudiar el cuerpo negro, las ondas que se emiten, ¿no? La energía que se emite. Y no pueden explicar lo que sucede con las ondas largas. ¿Sí? Como no pueden explicar lo que sucede con las ondas largas, uy, chico, pasame un segundo. Se salió el cargador, sí, se va a apagar esta momento. Ya, ahora sí. Ya, listo. Entonces, escuchen, ¿no? Cuando estaban analizando el cuerpo negro, no podían demostrar o, digamos, llegar a una conclusión, digamos, exacta de qué sucedía con las ondas largas, ¿sí? A partir de ultravioleta, ¿no? Ultravioleta ya son ondas largas. Entonces, no podían, digamos, deducir qué estaba pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a una gran contradicción, ¿sí? Llegan a una gran contradicción, donde ya no se cumplirían las leyes de Newton, ¿sí? Le llaman catástrofe porque dejan de cumplirse las leyes de Newton, ya no cumplen. Entonces, imagínate pues en ese tiempo que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Newton está equivocado o estaba equivocado. Imagínate, pues alucina esa idea. Nadie se podía parar y decir, oye, Newton, estás mal. Imagínate, Newton lo cacheteaba, le daba duro, ¿sí? Entonces, como no se podía explicar, a ese suceso le llamaron catástrofe. ¿Quién aparece? El señor Planck. Y esa es una pregunta de examen. Planck aparece para terminar de explicar lo que sucede con el cuerpo negro, ¿sí? Planck aparece para terminar de explicar lo que sucede con el cuerpo negro. Y él asume lo siguiente. Planck nos dice, escucha, Planck nos dice que la luz es de naturaleza discreta, no continua como pensaba Newton, es discreta. ¿Qué quiere decir que sea discreta? Que se puede contar, ¿sí? Que se puede contar. El aporte más importante de Planck es contar la luz, a lo que le llaman cuantización de la energía, cuantización de contar. Él cuenta la luz, le llamó cuantos, luego Einstein le va a llamar fotones. Entonces, y luego el H y las propiedades que ustedes han visto, ¿no? Ya ese es un hito. Entonces, como Planck, escucha, como Planck termina de explicar lo que sucedía con el cuerpo negro, ¿sí? Como Planck explica o termina de explicar lo que no podía explicar las teorías de Newton, ¿sí? Lo que no podía explicar la física clásica, se le considera a Planck como el papá de la moderna. Planck es el papi de la moderna. ¿Está bien? Dime. Entonces, Max Planck explicó por qué se daba la catástrofe ultravioleta o por qué no funcionaba para la mecánica clásica.
Cualquiera de tus dos afirmaciones es correcta. Planck termina de explicar lo que sucedía con el cuerpo negro. O sea, explica qué sucedió con el efecto o con el catástrofe ultravioleta. ¿Por qué dejó de cumplir las leyes de Newton? ¿Sí? Eso explicó Planck. ¿A partir de qué? De la cuantización de la energía. ¿Está bien? Pequeña, ¿está bien? Sí, profesor. Ya, chévere. Entonces, escucha. Como Planck agarra y genera una nueva teoría, ¿sí? Crea una nueva teoría, asume que la luz es de naturaleza discreta, se puede contar, ¿sí? Hay una nueva teoría, entonces los físicos agarran y se vuelven locos y dicen, ya bacán, con esa nueva teoría se pueden explicar efectos o fenómenos que antes no se podía o no tenían sentido. Uno de esos efectos que se puede explicar a partir o ya ayudándonos en la teoría de Planck es el efecto fotoeléctrico, ¿sí? El efecto fotoeléctrico. ¿Ya, chicos? Entonces, de ahí viene el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, chicos, fue descubierto por el señor Hertz. Es Hertz. Él lo descubre de casualidad. No tiene ninguna relevancia. Él solo descubre el efecto fotoeléctrico. El señor Lennard lo demuestra. Tampoco sirve. Lo que nos importa es el loco. Einstein. Este patita es el bravo, porque él lo explica. Eso me interesa, eso nos interesa. Hertz lo descubre, Lennard lo demuestra, pero Einstein lo explica. Explica por qué se da el efecto fotoeléctrico. ¿Y en qué se basa? En dos postulados o en dos principios importantes. Einstein se basa en dos puntos importantes. ¿Cuáles son? La conservación de la energía. Eso te preguntan, ¿ah? Conservación de la energía. ¿Sí? Y si hablamos de la conservación de la energía, son, digamos, casos que nosotros hemos visto. Conservación de la energía mecánica inicial y final iguales. Si hablas de la conservación de la energía, estás hablando de Newton, o sea, de la física clásica. De la física clásica. Y eso te preguntan, ¿no? Te dicen, oye, para explicar el efecto fotoeléctrico, ¿no se usa la física clásica? Falso. Se usa la física clásica, solo que no es suficiente, porque eso es solo un punto de los dos que asume Einstein. ¿Está bien? La física clásica no fue suficiente para explicar el efecto fotoeléctrico, solo explica una parte. A partir de la conservación de la energía sale la siguiente relación. El EDF es esta cosa rara más E sub C. ¿Sí? Luego se les va a dar los nombres a cada uno. La energía de un fotón incidente va a ser igual a la energía que se absorbe más la energía cinética. Se conserva. El inicio y el final son iguales. Conservación de la energía por Newton. Pero no fue suficiente, porque hasta ahí no se explicaba totalidad. Para explicar o para terminar de explicar lo que sucede con el efecto fotoeléctrico, Einstein usó la cuantización de la energía. Y si hablamos de cuantización de la energía, estamos hablando del señor Planck, o sea, la moderna. ¿Ves? Entonces, para explicar lo que sucede en el efecto fotoeléctrico, se utilizan los dos, la clásica y la moderna, no solo la moderna, ¿sí? En todo caso, la moderna termina de explicar el efecto fotoeléctrico. Oye, ¿por qué se dice que se usó la cuantización? Fácil. Porque ustedes saben, han visto en plan, que la energía del fotón es H por F. ¿Sí? Ustedes saben eso, la energía del fotón es H por F, por Planck. Entonces, al usar esta relación ya está utilizando moderna, está utilizando la ecuación o la relación de Planck. Esta cosita es H por F sub 0. Y la energía cinética es variación de voltaje por carga, carga de electrón.
No es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, no. Es variación de voltaje por la carga del electrón. ¿Está bien? Ahora sí. ¿En qué se basa y cuáles son las relaciones? Las propiedades, los problemas acá de aplicación son directos. ¿Y cuáles son esas relaciones? Las siguientes. Tienes que saber los nombres. Ustedes ya saben que es el EDF, ¿eh? Esto es la energía del fotón, eso ya lo han visto con plan. Esta cosa que ves acá, esa cosa bolita con una S medio rara, viene a ser función trabajo. Función trabajo, ¿sí? Esa es la función trabajo. ¿A qué es igual la función trabajo? Escuchen, ¿no? Porque los problemas simplemente son de aplicaciones. Lo único que nosotros debemos recordar son los nombres. Porque te van a decir. Escuchen, imagínate esto, que ha sido pregunta de admisión. Si la función trabajo es 10 y la energía del fotón es 15, escucha, si la función trabajo es 10 y la energía del fotón es 15, ¿cuánto es la energía cinética? Es una simple diferencia, eso te viene. Si tú eres 15 y tú eres 10, por diferencia la energía cinética es 15. ¿Qué se aplicó? Solo restar. Pero si no sabes los nombres de cada uno, por las puras, no tiene sentido. Solo tienes que recordar los nombres. No para qué sirve, o tratar de entender lo que sucede en el efecto fotoeléctrico. No, eso es para los grandes. Nosotros estamos bebés todavía, ¿sí? Nosotros somos tiernitos. Nosotros solo vamos a aplicar las propiedades, nada más. Y a función trabajo, ¿qué es el F sub 0? El F sub 0 es frecuencia umbral. Otra pregunta de examen. Si la frecuencia umbral, no sé, es 10, calcule la función trabajo. O sea, te daban esto y tenías que calcular esta cosa. No seas malo, de regalo. Esa es otra de regalo, frecuencia umbral. ¿Qué más? A ver, frecuencia umbral. ¿Qué quiere decir? Frecuencia mínima para arrancar electrones. Frecuencia mínima para arrancar electrones, ¿sí? Esa es la frecuencia mínima para arrancar electrones. Y es algo parecido a lo que ustedes ven en química. Tienes niveles. Acá hay un electrón que se está moviendo. Para que un electrón pase de un nivel a otro, tu profe te ha dicho, si no me equivoco, lo tienes que excitar, ¿sí? Pero cuando tú excitas a un electrón, le estás dando energía. Si tú excitas a un electrón, le das energía. ¿Está bien? Le vas a dar energía. Entonces, para que este electrón pase a otro nivel, tú le tienes que dar energía. Pero si le das muy poquito, él no se va a mover, ¿sí? Él necesita un mínimo valor para poder ir al otro nivel. Es algo parecido a lo que sucede acá. Para que un electrón pueda saltar o desprenderse, necesita un mínimo de energía, un mínimo de frecuencia. Y a ese mínimo valor se le conoce como frecuencia umbral. ¿Está bien? Eso es para que lo relacionen con química, porque química dominan más en esa parte. Seguimos. Ya tenemos la función trabajo, que era el raro, esto ya lo conocemos. Ahora vamos con la energía cinética. Que la conoces, solo que un medio de mv cuadrado. La energía cinética es, es la energía de los, escucha, de los electrones, ¿ya? De los electrones. Solo que como estamos en el efecto fotoeléctrico, se le conoce como fotoelectrones. A todo le agregan fotoelectrones, material fotosensible. Energía de los fotoelectrones arrancados. ¿Y a qué es igual la energía cinética? La energía cinética es igual a variación de voltaje por la carga del electrón. Otra pregunta de examen. Calcule la energía cinética si te daban esta cosa. ¿Qué significa eso? Variación de voltaje, pero no te dicen así. O sea, no le llaman variación de voltaje. Recibe el nombre de potencial de frenado. ¿O de por qué?
no te importa. Tú solo le vas a llamar potencial de frenado. No vamos a ver digamos, el diagrama. Entonces, ¿qué nos pedían en admisión? Calcule la energía cinética si el potencial de frenado es 10, 20, no sé, tal. Oye, ¿y el otro, la carga del electrón? No seas malo. La carga del electrón tú la sabes de memoria. ¿Sí? 1,6 exacto. Listo. Ya. Ahora, ya tenemos eso. Voy a tomarle foto y borrar rapidito. Y luego, para continuar, ya chicos, si tienen dudas, al toque me avisan porque continúo, no va a faltar el tiempo. ¿Eh? Profesor, la frecuencia umbral es la frecuencia mínima para arrancar un electrón. Sí, disculpe, no escuché muy bien. Sí. Ah, ok, profesor, gracias. Qué buena. ¿Cómo es posible demostrar el efecto fotoeléctrico sin explicar? ¿Acaso para demostrar no es necesario explicar? No. Y eso te lo puede explicar tu profe de RV, te va a decir que no son iguales. Demostrar y explicar, chicos, son cosas diferentes. La frecuencia umbral es cierto que es constante para cada material. ¿Sí? Las frecuencias umbrales dependen del material. Digamos, para la plata, de repente, la frecuencia umbral puede ser 10, ¿no? Para plata. Para el cobre, no sé, 5. La frecuencia umbral es una característica de cada material. ¿Está bien? Vamos con el ejemplo. Ejemplo. Concéntrense, por favor. Recuerden, chicos, como siempre comento cuando vemos Moderna, ustedes van a aprender a desarrollar problemas de examen, tanto de teoría como de desarrollo. ¿Sí? Ustedes, o sea, se les entrena para eso. O profe, yo quiero entender Moderna. Sin ser malo, lo más probable es que nunca en tu vida lo puedas entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te vas a dedicar a eso. Simplemente por eso. Óptica y Moderna se aprende para examen, nada más. Dice, oh, pero yo quiero saber Moderna. Bueno, la Moderna aún se sigue estudiando, todavía no termina de explicarse. Así que imagínate, quieres entender algo que aún no se termina de explicar. Ya, a ver, concéntrense por favor. A partir de esto, vamos a llegar a unas conclusiones muy importantes. ¿Sí? Yo voy a asumir, escucha, yo voy a asumir 3 placas de un mismo material, ¿sí? De un mismo material. Le voy a asumir una frecuencia umbral al material. Voy a darle un valor, no quiere decir que ese sea el valor, ¿no? Yo le voy a dar un valor simplemente para que sea, digamos, fácil de analizar. ¿Está bien? Digamos que la frecuencia umbral para ese material sea 3. Siempre le doy 3 o 5. Le voy a dar 3. Que la frecuencia umbral del material sea 3. Yo lo estoy asumiendo, no quiere decir que 3 sea un valor real. Simplemente es una forma práctica. A este material se le conoce como metal fotosensible. Sí, se le conoce como fotosensible. Tú sabes, sensible a la luz. Ustedes ya saben esa cosa por RV también, ¿no? A ver, escucha. ¿Qué quiere decir que la frecuencia umbral sea 3? Que para poder arrancar un electrón, escucha, para poder arrancar un electrón, ¿sí? Un electroncito de esa placa, ¿sí? ¿Sí? A ver.
Dice, profe, la fórmula de energía cinética, la carga del electrón va con el signo no, porque la energía cinética nunca es negativa, eso lo sabemos por teoría, puede ser cero o positivo. Ya. Lena relaciona la frecuencia. Ya. Lena relaciona la frecuencia. Ya. Concéntrense, ¿ah? Pues van a estar pensando en cosas raras. Lena relaciona la frecuencia, así es. Eso es verdadero. Ya, miren. Entonces tenemos acá el metal fotosensible. Vamos a hacer es, metemos, ¿sí?, un fotoncito. Llega un fotón sobre esta placa con una frecuencia de 2, ¿sí? Entonces, chicos, si la frecuencia es de 2, la pregunta será, ¿sí?, la pregunta será, oye, ¿podrá arrancar sí o no al electrón? Es la gran pregunta. Si la frecuencia es de 2, no lo arranca, porque es muy pequeñita, es muy chippy, así es, ¿sí? No lo puede arrancar porque él pide 3, y esta energía es muy mínima. ¿Por qué te hablo de energía? Porque ustedes vieron que en la parte ondulatoria, ¿no?, o en plan, que es igual a HF. La energía es dP con frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando se habla de frecuencia, se habla de energía, porque tiene relación directa. Entonces, lo que él le da es muy poquito con respecto al pi. Entonces, que viene otro pata, otro chipi, ¿sí?, otro chiquitín, también con 2, ¿no? Y la intención de ellos se escucha, la intención de ellos, ¿qué cosa es? Y así, como tú eres chiquito, yo también, como ambos son chipis, lo que van a hacer es fusión de chipis. Dicen, 2 más 2, 4, ya podemos arrancar 1. Pero ¿qué sucede? El material le dice, un momento. Acá hay una ley de vida que nunca va a cambiar. Si ustedes son chipis, o sea, si naces chipi, chipi mueres. No existe fusión de chipis. Nada que 2 más 2, 4 y eres más grande. No, no. Si eres chiquito, por más que se junten varios chipis, siguen siendo muy chiquitos y no me van a poder arrancar ningún electrón. ¿Está bien? Entonces, en el primer caso, no se arranca electrones, ¿sí? Cada uno es independiente. Así es. No, es imposible que se junten varios chips. ¿Está bien? Cada uno es independiente. Chicos, no lo arranca. Ahí, acá. No lo va a arrancar. Listo, continuamos. No arranca electrones. Oye, vamos con el otro caso. La frecuencia que sea de 3. Cuando la frecuencia es de 3, sí, cuando la frecuencia es de 3, ¿qué sucede? Si la frecuencia es de 3, son iguales. Entonces, ¿qué pasa con el electroncito? Arranca el electrón, ¿sí? Arranca el electrón, ahí está. Cuando la frecuencia es igual, si F es igual a F sub 0, arranca el electrón. Pero la energía cinética es cero. ¿Por qué? Por la propiedad. Recuerda esto, la energía del fotón es función trabajo más energía cinética. Lo que el fotón le está dando es como 3. ¿Y cuánto quiere el material como 3? ¿Qué quiere decir? Que todo el 3 que él le dio es absorbido por el material. Lo absorbe para arrancar. Ya se desprendió del electrón, pero se queda como un puntito en la placa, porque ya no queda nada para la energía cinética. ¿Y esto cuánto sería? 0, ¿sí? Entonces, tienes la placa, arrancas en el electrón, queda encimita de la placa. Imagínate un electrón encima de una placa que está ahí sentadito, porque no tiene velocidad, pero ya no pertenece al material, ¿sí? Recuerden eso. Oye, ¿qué sucede con este último? Ahora que sea mayor, vamos a llamarle un F de 5, F de 10, la clásica. Entonces, mira, si viene un F de 10, ¿no?, L es 10, lo que absorbe el material es 3, quiere decir que sobra.
Y eso que sobra se convierte en energía cinética o en velocidad, ¿sí? V de 1, la velocidad del electrón. ¿Está bien? O sea, como él es mayor, lo arranca y sale disparado. ¿Qué sucede? En vista de este caso, viene otro fotón. Un poco más grande. Si él es 10, él va a ser 100, mayor. Pero él tiene una mala intención. Él saca su línea al toque. Este que es 10, arranca un electrón. Yo que soy más grandazo, que soy 100, voy a arrancar más electrones. Tiene esa idea este pata. Pero ¿qué sucede cuando se acerca? Arranca un electrón también. Solamente arranca un electrón. Entonces, mira, por más que él sea mayor, solo puede arrancar un electrón. Lo que decían hace un momento, es independiente. Un fotón solo arranca un electrón. O sea, no puede arrancar más. Es un fotón, un electrón. Entonces, el pata reclama y dice, oye, o sea, por las puras son más grandazos, solo te puedo arrancar uno, metal. Espérate, hay una explicación. Es cierto que en ambos casos se arranca uno, pero como tú eres más grande, contigo me voy a mayor velocidad. Digamos que con este se aloca más, pues, ¿no? Y con él es más lento, ¿sí? La velocidad de uno es menor a la velocidad de 2. Y lo mismo con las energías cinéticas, pues, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo, imagínate, si tú eres 10 y tú eres 3, ¿cuánto sobra 100? Da 10, absorbe 3, sobra 7. Da 100, absorbe 3, sobra 97. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad es como 7 y del otro es como 97. Es mayor con respecto a la primera. Entonces, ¿qué se va a concluir? Fija, son 3 conclusiones importantes. Primero, el efecto fotoeléctrico, ¿de qué depende? Escucha, el efecto fotoeléctrico, ¿de qué depende? ¿De frecuencias bajas o frecuencias altas? Eso tienes que saber. El efecto fotoeléctrico depende de la alta frecuencia. De altas frecuencias. De altas frecuencias y material fotosensible. Depende de esas dos cosas. Aprendan bien de memoria lo que estamos escribiendo. El efecto fotoeléctrico depende de la alta frecuencia y material fotosensible. No depende de la cantidad de fotones que lleven. Eso no interesa, porque pueden ser varios, pero si son chiquitos no arrancan nada. ¿Sí? Pueden ser un montón, si son chiquitos no pasa nada. Depende de la alta frecuencia, no de la cantidad de fotones. Alta frecuencia y material fotosensible. Cuando hablamos de alta frecuencia, el equivalente sería baja longitud de onda. Si tú sabes que la longitud de onda y frecuencia tienen relación IP. Entonces te pueden decir alta frecuencia o bajas longitudes de onda. Cualquiera de los dos. ¿De qué más depende? ¿De qué más se concluye? Fíjate, ¿no? La energía cinética y la energía del fotón o el fotón en sí, la frecuencia del fotón. ¿Sí? La energía cinética y la energía del fotón tienen relación de P. Lo mismo con el F. ¿Sí? La energía cinética tiene relación directamente proporcional a la energía del fotón o a la frecuencia del fotón. ¿Qué quiere decir? A mayor frecuencia, mayor velocidad. ¿Está bien? A mayor frecuencia, mayor velocidad. Y de igual forma, por si acaso, esto es lo principal, lo que va a estar aquí abajito entre paréntesis por si acaso. Si la energía cinética tiene relación directa con el fotón,
¿Qué sucederá con la longitud de onda? ¿Qué tipo de relación tiene? IP. Porque el F y lambda son inversamente proporcionales. Eso de paréntesis es por si acaso. Por si acaso, por si acaso. ¿Sí? Lo principal es lo que se está escribiendo de forma regular. Ahora, la última, esa también los mata. Si los mata, la mayoría falla. Escucha. El número de fotoelectrones, escucha, el número de fotoelectrones depende de la intensidad de luz. Así. De la intensidad de luz. Ahora, ¿qué significa intensidad? Tu pata de Rubén que te diga, intensidad es cantidad. ¿Sí? En este caso, cantidad de líneas, cantidad de fotones. Entonces, la mayoría cree que el número de fotoelectrones depende de la alta frecuencia. No es así. El número de fotoelectrones depende de la intensidad de luz. ¿Sí? Porque, ¿qué quiere decir intensidad? Cantidad. Intensidad es cantidad de fotones. ¿Sí? Cantidad de fotones. Mientras mayor sea la intensidad de luz, mayor será el número de fotoelectrones arrancados. Esos tres puntos. Dime. O sea, se usa el NHF. No. El NHF es la longitud de onda. Acá no estamos hablando, perdón, acá no estamos hablando de la energía de una onda. Estamos hablando del número de fotoelectrones arrancados. No, pero si es para saber el número de fotones o hay. La energía de una onda, ¿sí? La energía de una onda es la energía de cada fotoncito. Entonces, por dato, me van a dar la cantidad de fotones. Estamos hablando de electrones. Es diferente. Una cosa es fotón y otra cosa es electrón. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Acá no se usa el NHF. Acá esto solo es teoría. Te preguntan, el número de fotoelectrones, escucha, el número de fotoelectrones arrancados depende de la alta frecuencia, falso. El número de fotoelectrones depende de la energía del fotón, falso. ¿De qué depende? De la intensidad de la luz. ¿Sí? De memoria, por favor, esos tres puntos. ¿Sí? Profesor, ¿puede decir fotones o cuántos? Sí, se les conoce como fotón, cuanto o corpúsculo de energía, dependiendo si estás con Newton, con el Planck o el Einstein. Generalmente nosotros le llamamos fotones, porque es lo más actual. Fotón o cuanto es lo mismo, ya pequeño, da lo mismo. No hay diferencia. Por favor, chicos, entiendan. Apréndanse esas cositas de memoria. ¿Sí? Los problemas de aplicación vienen directos. Desgraciadamente no va a haber tiempo. Sería chabacán. No va a haber tiempo. Porque cuando te piden, pequeña, cuando tienes que aplicar el NHF, ¿sabes qué te dicen? Calcula el número de fotones de la onda. Entonces, el número de fotones, ¿cómo se calcula o cómo se relaciona? Con NHF. N es el número de fotones, ¿sí?, que existen en una onda. Es diferente. Ya está. Ya, a ver. Ahora, ya hemos visto. Vaya, ¿qué más le falta? Patex. Me dijo. Onda matérica. A ver. Un ratito.
Hasta acá ya. Onda materia. Ya. Onda materia, pum, pum, pum. Incertidumbre, relatividad. Ya, chicos, a ver, miren, escucha. Ustedes han visto, creo que en la primera parte, son los primeros puntos de Moderna, la naturaleza dual, ¿no? Sí, naturaleza dual de la luz, creo, sí. Así creo que le llaman. Puede variar un poco el nombre, depende de cómo lo escribo. Naturaleza dual de la luz. ¿Qué quiere decir? Que la luz que es energía, escucha, que la luz que es energía también se comporta como masa, como corpúsculo. Es lo que dijo el Newton. Esa es la naturaleza dual de la luz, ¿ya? Esta teoría, ¿sí?, lo que es onda-materia, es la otra cara de la dualidad, así se le conoce. La otra cara de la dualidad. ¿Por qué? Ustedes han visto que la luz se comporta, o sea, la onda se comporta como masa. Ahora vamos a ver al revés. Ahora, las masas se comportan como onda. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría onda-materia. La otra cara de la dualidad. La masa, ¿sí?, se comporta como onda. A toda masa se le puede asociar una longitud de onda, el dinosaurio. Una longitud de onda, ¿sí? A toda masa se le puede asociar una longitud de onda. ¿Cómo? Mediante la siguiente relación. H sobre M por 1. Tú ya sabes que H es la constante de Planck, 6,6 por 10 a la menos 34. La masa es, M es masa, en kilogramos, obviamente, y el V es velocidad. Metros por segundo. Esta propiedad se ha repetido varias veces. Te dicen, ¿cuál es la longitud de onda que adquiere una bala cuando es disparada, se mueve, bla, bla, bla? Te dan todos los datos. Te dan la masa, te dan la velocidad de la bala y te piden longitud de onda. Es más, el año pasado, en agosto, ¿sí?, en el penúltimo examen, te daban los datos y te daban la propiedad. Solo era reemplazar, nada más. ¿Sí? Nada más. Chicos, a ver, ¿qué debes recordar de onda-materia? Lo principal, la otra cara de la dualidad. A toda masa se le puede asociar una longitud de onda mediante esa relación. ¿Quién propone lo de onda-materia? Broglie. Esto es el amigo Broglie. ¿Sí? La onda de materia lo propone Broglie, señores. Lo que voy a escribir a continuación ya es un relleno, no es frecuente. Lo de arriba sí. Se basa en el modelo atómico de hidrógeno de Bohr, si no me equivoco, de Bohr. Así creo que se escribe Bohr. ¿Sí?
se basa en el modelo atómico del hidrógeno de Bohr, ¿sí? De Bohr, ya está. Se basa en ese modelo. Modelo atómico del átomo de hidrógeno de Bohr. Y lo demuestra ¿cómo se llama? C.J. Davison. Y lo demuestra C.J. Davison, C.J. Davison, mediante la difracción de electrones. ¿Sí? Esto ya es relleno. Lo demuestra C.J. Davison y Rajli. Un pata más, un pata largo. C.J. Davison mediante la difracción de electrones. ¿En qué consiste? Mira, está chiquito. Wash. Acá tienes un montón de teorías, ¿sí? Teoría tienes que ir relacionando, recordando, ¿sí? Fíjate, hay dos comportamientos. Tenemos el comportamiento clásico y tenemos el comportamiento moderno. ¿Sí? Antes se creía que las masas viajaban en línea recta, pero no viajan en línea recta. Todo cuerpo que tiene una masa no viaja en línea recta, viaja en forma de onda, como un gusanito. ¿Sí? Viaja como gusanito. ¿En serio? Sí, en serio. Toda masa. Entonces, si tú ves cualquier cosa en movimiento, en realidad no está viajando en línea recta, sino como gusanito. Solo que nosotros no podemos percibirlo. ¿Sí? Nosotros no podemos percibirlo. El ejemplo más clásico es el de la película Matrix, ¿no? Con Neo, ese pata. Tú has visto que en esa película, cuando disparan balitas, disparan una bala, no va recto, ¿sí o no? Sino que ¿qué trayectoria sigue? Ondulatoria. Ese es el movimiento real. ¿Sí? Ese es el movimiento real de la bala. Tú disparas la bala y no va recto, ¿no? Sino va solo. Claro que como la bala va muy rápido, nosotros no podemos percibirlo. ¿Sí? Agarras, mete un balazo, fílmalo con tu celular en 8K y luego lo pasas a cámara lenta y vas a darte cuenta que va como onda. ¿Sí? Va como onda. ¿Ya, chicos? Ahora, eso lo demostraron, pues, lo demostró C.J. Davison con la difracción de electrones. Fíjate, ¿eh? Este patita disparó electrones, porque pasen por un huequito. El comportamiento clásico nos dice que como el electrón tiene masa, debe viajar en línea recta, porque si tiene masa, viaja en línea recta siempre. Entonces, lo que se espera del comportamiento clásico es que cuando yo dispare unas partículas, esto debe viajar en línea recta y debe caer justo en esa zona, justo por el huequito. Pero eso no se da. Cuando disparan los electrones, fíjate qué va a pasar. Los electrones están viajando y no caen todos en este punto. ¿Por qué no caen? Porque como estos en realidad está yendo como onda, unas partes caían por arriba, otros caen por abajo y algunos al centro. ¿Qué quiere decir? Oye, algunos caen más arriba, otros caen más abajo, otros caen al centro. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no está viajando de línea recta, sino está viajando como onda, y puede caer arriba, puede caer abajo o puede caer al centro. ¿Está bien? Eso se demuestra mediante la difracción de electrones. ¿Ven, chicos? Esto es lo que se creía lo clásico y en realidad sucede esto. Física moderna. Viaja como onda. ¿Ya, chicos? A ver. Luego de ondas de materia, lo que vamos a ver es la difracción, el principio de incertidumbre. ¿Sí? El principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es algo clásico. ¿Sí? Inclusive, creo que hay hasta memes respecto a eso. Está bien, un ratito, voy a conectarme. Estoy quedando sin batería. Ya. El principio de incertidumbre es algo clásico. A ver, ¿quién propone el principio de incertidumbre? El señor Heisenberg. ¿Qué nos dice el señor Heisenberg?
es imposible, escucha, es imposible determinar de forma exacta, esto está en cualquier libro, ¿ya? De forma exacta o en simultáneo. Esto simplemente es copiar. De forma exacta o en simultáneo, la posición y cantidad de movimientos, nosotros le llamamos velocidad, y velocidad de los cuerpos, de las partículas. ¿Sí? Es imposible determinar de forma exacta y en simultáneo, ¿sí? Y en simultáneo, la posición y velocidad de las partículas. ¿Está bien? Ya. Pero chicos, esto es solo apreciable en el mundo microscópico, ¿sí? Y eso tienes que recordarlo porque es pregunta también. Es apreciable y el otro es despreciable. ¿Ya? ¿Sí? O sea, ¿dónde se puede apreciar el principio de incertidumbre? ¿Sí? ¿Dónde se puede apreciar? En el mundo microscópico. Solo en el mundo microscópico se puede apreciar el principio de incertidumbre. En el mundo micro, en el mundo macro, en nuestro mundo, es especial. Nuestro mundo macro, ¿sí? En nuestro mundo macro, nosotros podemos determinar de forma exacta dónde se encuentran los cuerpos y la velocidad que ellos tienen, ¿no? Imagínate, tú estás en tu cuarto, siempre doy ese ejemplo, estás en tu cuarto y digamos que tu lapicero está a la derecha, ¿no? Si alguno le pregunta, oye, ¿dónde está tu lapicero? Alguien me puede decir a la derecha, a la izquierda, o arribita, ¿no? Encima de tu laptop, tu computadora, no sé. Oye, ¿sabes qué? Mi lapicero está a la derecha. ¿Qué me estás diciendo? La posición de forma exacta, a la derecha. ¿Está bien? Me estás dando la posición. Y si te pregunto la velocidad, tú me dirías, oye, está en reposo. Velocidad cero. Entonces, en nuestro mundo macroscópico, ¿sí? En nuestro mundo macroscópico, uno puede determinar de forma exacta y en simultáneo dónde se encuentran las cosas y la velocidad que presentan. Entonces, el principio de incertidumbre es despreciable en el mundo macroscópico, en nuestro mundo, en el mundo macro. ¿Sí? En el mundo macroscópico. ¿Y dónde se puede apreciar? En el mundo microscópico. Es apreciable en el mundo micro. Lo que te decía, ¿no? O sea, si nosotros vemos, si nosotros vamos por la calle, por ejemplo, lo de acá es igual, ¿no? Si nosotros vamos por la calle, nosotros vemos que todos caminan en línea recta, no ves a nadie caminar como gusano, en forma de onda, ¿no? Que se mueva así, ¿no? ¿Sí o no? Porque estamos en el mundo macro. Y en el mundo macro estos efectos son despreciables, ¿sí? Son despreciables, nosotros no podemos percibir. Pero en el mundo micro sí, es apreciable. ¿Ya, chicos? Ahora, hay dos formas de ver las cosas, ¿sí? Hay el mundo, escucha, esto hace que uno de ellos sea determinístico y el otro sea probabilístico. Determinístico y probabilístico, ¿sí? Voy a borrar esta parte un ratito para explicarles eso. Para que se den cuenta cómo es la nuez. A ver, dime la duda de una vez, ya que estoy tomando la foto. Dime, pequeña. Heisenberg. Respecto a que se puedan arrancar solo un electrón, ¿ya? Dime, suéltalo. Lee mi pregunta. Ya. Espera. Ya vamos a leer. Lena, relación a la frecuencia, no es muy chippy.
Independiente, o sea, no importa la intensidad. La intensidad, no sé a qué te refieres con eso. Ya, a ver, empezamos. Profe, pero ¿no que solo podía arrancar un fotoelectrón? Claro, solo arranca uno, nada más. Un fotón arranca un electrón, pero si hay varios fotones, arrancan varios fotoelectrones. O sea, cada fotón es un electrón, pero si llegan varios fotoelectrones, quiere decir que arrancan varios electrones, ¿sí? Llegan 10 fotones y cada uno arranca un electrón. ¿Está bien? Profe, pero no siempre se puede arrancar un electrón. Claro, pues entiendan. Un fotón arranca un electrón, un fotón. Pero si llegan 10 fotones, ¿cuántos electrones van a arrancar? 10 también. ¿Ya? A ver, vamos a seguir. Profesor, Dime. cuando dice que varios fotones van a arrancar más electrones, ¿se refiere a los fotoelectrones? Claro, electrón o fotoelectrón es lo mismo. Ah, ya, ok. Profesor, disculpe, ¿podría explicar qué se refiere cuando se dice la otra cara de la dualidad? Ya, un segundo. Primero las preguntas, porque son preguntas que están... Ok, disculpe. Vamos a ir llegando, no te preocupes. Cuando llegamos a esta pizarra, ahí te explico. La existencia de fotoelectrones a cualquier frecuencia es falso. Claro, es falso, porque depende de las altas frecuencias. No de cualquiera, solo de las altas frecuencias. Profe, ¿por qué el número de fotoelectrones dependería de algo si siempre arranca uno? Porque la teoría me dice que el número de fotoelectrones depende de la intensidad de la luz. Siempre, esa es teoría. Eso vino Einstein y me dijo, oh Alex, ten cuidado, ¿eh? El número depende de la intensidad, compadre. Nada que arranca uno, dos, no. El número depende de la intensidad. Y yo a Einstein le dije, gracias, compadre, y nos tomamos unas chelas después. Profe, me habían enseñado que en la física clásica la intensidad era dependiente. ¿De qué? Era dependiente. Pero cuando hablamos de Einstein no depende de la intensidad, sino de la frecuencia del fotón. Me habían enseñado en la física clásica la intensidad era dependiente. Intensidad dependiente. Bueno, no sé a qué te refieres. Independiente. Pero cuando hablamos de Einstein, no depende de la intensidad, sino de la frecuencia. Ah, me imagino que te refieres del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, ya, depende de la intensidad, sino de la frecuencia o energía del fotón. Sí, en el efecto fotoeléctrico, para que se dé, escucha, para que se dé para que se dé el efecto, la frecuencia del fotón tiene que ser alta. Si no es alta, no cumple. Entonces, depende de la alta frecuencia y del material fotosensible, ¿sí? De eso depende el efecto fotoeléctrico. Alta frecuencia y material fotosensible. No tiene nada que ver la intensidad con que se dé o no el efecto fotoeléctrico. Por eso lo he separado, chicos, en 3 puntos. Esos 3 puntos de memoria, por favor. Vas a tus preguntas. Si dice igual, verdadero. Si no dice igual, falso. Así de sencillo. Por las puras no se hace el resumen. Luis de Broglie. Para mí es Broglie, señor. Ahora lo compruebo todo por la ciencia, Ox, conmigo o de qué. Chicas, no se vayan a matar. Tu pistola de carnaval. A ver, entonces se podría decir que cuando camino lo hago como onda, así es. Te mueves como gusano, como gusanito. Solo que no se nota. Heisenberg. Ya. Profe, tengo una duda. Escucha, pero ¿cuál habrá sido? De ley todas. Respecto a que se puede arrancar. Espero que ya haya leído la pregunta. Chicos, por favor, por lo que más quieran. Esos 3 puntos que concluimos hace un momento, por favor, de memoria. ¿Sí? De memoria. De memoria, sí, de memoria, porque la mayoría se confunde y piensa que intensidad significa otra cosa. Piensan que intensidad es alta frecuencia y no es así. La mayoría relaciona intensidad de luz
Ya, es más intenso, entonces tiene alta frecuencia. Y eso no tiene nada que ver. Intensidad y alta frecuencia no tienen nada que ver, chicos, ¿ya? No tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Se confunden con eso bastante. Es por eso que se les da el resumen. Otra cosa. Llegando a esta pizarra, tu compañera me decía, oye, ¿por qué se le conoce como la otra cara? Porque, digamos que la primera cara, ¿sí? Hablamos siempre, si nos vamos a referir así, digamos que la primera cara es, toda onda se comporta como masa, dualidad de la luz. Toda onda se comporta como masa. Ahora al revés. Toda masa se comporta como onda. Como lo toman al revés, se le conoce como la otra cara de la dualidad. ¿Ya, chicos? Si tienen más preguntas de una vez, pequeños, para poder leerlos, si no, continuamos. Profesor, entonces en este caso, la onda, en el caso de la primera cara sería cuando la masa se comporta como onda. No. Onda-masa. La primera es onda-masa. Y la segunda, o la otra cara, masa-onda. En ese orden, apúntalo si deseas. ¿Está bien? Revive. Chicos, ustedes preguntan y luego se van. Profe, No, profesor, disculpen. onda-masa. La onda masa es la primera cara y la masa onda es la segunda cara de la... Onda materia suena bonito, materia onda suena feo. Ya está. Onda materia bonito, materia onda no gusta. Simplemente por eso, ya está, lo cambié ya. Ya, disculpe, profesor. Ya listo. Corazón, respeta. Con razón, dice, con razón, así es. Ya, listo. ¿No hay más preguntas? Bueno, continuamos, señoritas, señores. Ya. A ver. Seguimos. Ahí falta esto. A ver, mira. Te decía que íbamos a ver lo de apreciable y despreciable, ¿ya? ¿Cuál es determinístico? ¿Cuál es probabilístico? A ver. Imagínate que tienes un blanco, una diana, creo que le llaman, ¿no? Tú agarras y disparas, ¿sí? Imagínate que le llegas a la... Entonces, llega a ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Oye, ha dado en el blanco, sino ha dado en el centro. Ha dado justito en el centro, o sea, ha dado en el blanco. Pero, ¿qué sucede si alguien chapa su microscopio y agranda esa zona? Solo esa parte. Agranda esa zona y te das con la siguiente sorpresa. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo agrandas, te puede dar con este caso. La pregunta es, cuando nosotros vimos esto de acá, cuando nosotros observamos esto, cuando nosotros observamos esta parte, podíamos afirmar, podíamos afirmar, determinar que dio justo en el centro. ¿Sí? En nuestro mundo macroscópico, nosotros podemos afirmar, determinar que ha dado justo en el centro. Pero si chapas tu microscopio, ¿sí? O sea, el mundo microscópico, ¿qué decimos? Oye, no, mira, no ha dado justo al centro, ha dado un costadito. Ha dado un costadito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del mundo microscópico, se habla de un mundo probabilístico. Solo decimos, es probable que haya dado justo en el centro. Es probable, porque puede estar más arriba o más abajo. Ese es en el mundo micro. Y en el mundo macro, en nuestro mundo, nosotros podemos afirmar, oye, ¿sabes qué? Este patita ha dado justo en el centro. Determinístico. Se determina que está justo en el centro. ¿Ya, chicos? El macro es determinístico.
probabilístico. Determinístico, probabilístico. Chicos, tengan en cuenta eso. Vamos a ver reacciones. Chicos, No. ¿vieron con mi amigo Guti? No. No, ya, chévere. Vamos a ver. Vamos, fusión. Tú ya sabes qué es fusión. Fisión. Tú ya sabes qué es el FIFU. Fisión, fusión. Eso ya es clásico. Necesito recargar esto. Ya no pinta. A ver, les voy comentando. A la fisión y fusión se le conoce como reacciones nucleares, ¿sí? Son reacciones nucleares. Chicos, ustedes creo que la mayoría de nosotros sabe que fusión significa unión, ¿no? Por el señor Goku, él lo ha propuesto. Y si una es unión, el otro es división. ¿Está bien? Ya. Eso es fácil de recordar. Al menos la diferencia. A ver, fusión viene a ser unión de átomos livianos. De átomos livianos. Ejemplo, helio, hidrógeno, etc. ¿Sí? Unión de átomos livianos. Imagínate esto. Tienes el A, tienes el B, como química, ya se juntan y da un C. Tú sabes que lo que está a la izquierda es el padre y esto es el hijo. ¿Sí? Padre e hijo, ya está. ¿Está bien? Padre e hijo. Se juntan dos livianos y genera uno tercero, ¿sí? Un hijito, ya está. Vamos ahora con la fisión. Si la fusión es la unión, la fisión es división. Es al revés. División de átomos, ya no livianos, se dividen porque son pesados. De átomos pesados. Ejemplo, uranio, te voy a decir urano, PB, Plutón, PB, plomo, más, ya está. Listo. Ahora, hay uno solito, uno solo se va a dividir en dos. ¿Sí? Uno solo se divide en dos. Es división. Ahora sí, vamos a ver. Fíjate las conclusiones, ¿sabes? Es muy importante. Mira, acá se habla bastante de la masa. La masa de los padres, siempre será mayor a la masa del hijo C. La masa de los padres siempre van a ser mayor a la del resultado. Nada, oye, pero se están juntando y queda uno solo, no interesa. La masa de los padres siempre será mayor a la del hijo. Oye, ¿y si solo hay un papá? Si solo hay un padre, da lo mismo. La masa del papá siempre va a ser mayor a la del resultado, a la del producto. La masa de los padres siempre es mayor a la masa de los hijos. Así sea uno solo o dos. El de la izquierda siempre es mayor al de la derecha. ¿Está bien? Siempre. Nota. Escucha, para cualquiera de los dos casos, ¿sí? Para cualquiera de los dos casos, siempre se pierde masa. Siempre se pierde masa. Entre paréntesis, se libera energía. Para cualquiera de los dos casos, chicos, ¿sí? Para cualquiera. Fusión o fisión,
Para cualquiera de los dos casos se pierde masa, porque la primera es mayor a la segunda. Imagínate que esto sea 10 y esto sea 8. Si al inicio es 10 y luego es 8, quiere decir que se ha perdido 2. Se pierde, se libera. Cualquiera de los dos nombres se usa. Se pierde o se libera energía. ¿Está bien? Entonces, para cualquiera de los dos casos se pierde o se libera energía. Eso te preguntan, por favor. ¿Se pierde o se libera energía? Ahora, si estamos hablando de masa, que se pierde, ¿por qué también lo llaman liberar energía? Fácil. Porque la masa que se pierde, escucha, la masa liberada se transforma en energía por desprenderse a altas velocidades. La velocidad es aproximadamente la velocidad de la luz. ¿Sí? Escucha, esa energía, pero esa masa que se desprende, que se libera, ¿sí? Esa masa que se desprende o se libera, se transforma en energía. ¿Por qué? Porque se desprenden a altas velocidades. ¿Y qué relación cumple? La famosa relación de loco. ¿Sí? La famosa relación de loquito. ¿Todo bien? Cumple esa relación. La energía que se desprende, la energía cinética, la energía que se desprende es igual a la masa liberada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas con respecto a FIFU? Rapidito, pequeños. H sucede. A ver. ¡Profe! Primero, esa masa se mide en kilogramos, obviamente. La masa siempre en kilogramos, pues eso no va a cambiar, ¿está bien? La danza con la que nace Gogeta, algo así, pues, ¿no? Ya, ustedes ya saben. Mientras específico sea, será probabilístico. ¿Qué? No, pues, si es específico, ¿cómo va a ser probable? Si es específico, quiere decir que es único, o sea, se puede determinar. Fusión, la danza con Gogeta. ¿Cuál libera más energía? Fusión. ¿Qué es? Profe, ¿qué es? Profesor. Espérate, ¿qué es? ¿Cómo? H, ya dime. H sub 0, H, U, P, B. Ah, ya entendí. Dime. En la fórmula que es E igual a M por la velocidad de la luz al cuadrado, M vendría a ser la masa liberada. Claro, pequeño. El M es la masa liberada. ¿Sí? Vamos a apuntarlo, por si acaso. Borramos esta vaina, ¿ya? Porque ustedes no saben qué es. Ustedes saben que el hidrógeno es H, ¿no? ¿Saben, no? Que el hidrógeno es H, el helio es He. Sí. Ya, a eso me refería, ¿sí? A eso me refería. ¿Está bien? Ya. Por ahí, ya no es común, esa pregunta es demasiado antigua, solo por si acaso. Nos dicen, ¿no? Oye, en el Sol, ¿qué tipo de reacción nuclear se da? ¿Fusión o fisión? En el Sol se da la fusión. En el Sol y en las estrellas se da, chicos, la fusión. ¿Por qué la fusión? Porque hay gases livianos. Está el hidrógeno, que es contra livianito. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Moco. Profe, ¿la velocidad de la luz me dan de dato? ¿Cómo te van a dar como dato?
No es dato, pequeñita. Jamás. La velocidad de la luz tiene que ser de memoria. Tiene que estar grabado en tu corazón. Ahí te lo tatúas. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya, pequeña, nunca es dato. Eso sí, nunca es dato. Las formulitas por ahí te la pueden dar, porque ya te la han dado en algunos momentos. Pero la velocidad de la luz, yo creo que es el único dato que no te lo darían. Porque tiene que ser teoría, señores. Ya, pequeña, cuidado con eso. Ay, Dios, moco, con chorrea. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Oh, ¿no la tienen? 3 por 10 a la 8, apunten. A apuntar de nuevo. Oh, si les han dado eso, no se han estafado esta. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. El almuerzo. Otra vez Fátima está invitando a almorzar a su casa, por favor. Ya lo apunté, Vilma. Ahí está, para que lo tengas. ¿Ya? Ya está. Dirección. Allá, todos llegan, ¿ah? Ese, Humberto. ¿Cuándo no? Por favor, Humberto, tú no, ya tienes antecedentes. Estás buscado. Tú no puedes salir de tu zona. Ya, a ver. Sí. Tiene restricción domiciliaria ese tipo. A ver, chicos, miren. Una pregunta de admisión, hace justo un año creo, fue la siguiente. ¿Qué sucede con un cuerpo de masa, no sé, de masa 10 kilogramos? ¿Qué sucede con los cuerpos cuando se mueven a velocidades cercanas a la de la luz? ¿Qué sucede con un cuerpo? Digamos, ¿qué sucede con ustedes si empiezas a correr tan rápido o a moverte tan rápido que alcanzas la velocidad de la luz? ¿Qué sucedería con tu cuerpito? ¿En qué te transformas? ¿Sí? Corres tan rápido que alcanzas la velocidad de la luz. Te transformas. Energía. Así es. O sea, es por eso que nosotros no podemos viajar a velocidades de la luz, porque nos transformaríamos en energía. Chicos? Y Goku, no, Goku es un dios, pero Goku no pasa nada. Goku es un dios, con ese ni siquiera ya lo mencionamos. Flash es dibujito, Flash es dibujito. Pero Goku, dios, así de frente. El negro advíncula, el rayo. Ya, a ver, sigamos. No sé si le tomé foto. Creo que me olvidé. Bueno, igual está bien. No le tomé esa bien. Ya no importa. Ya, no le tomé la primera. Igual que está en el. Ya está en el clavo, ¿no? Lo mismo. A ver, ¿cuánto time? Ya, al menos un pokex. No se llama esta vaina. Ya, a ver, chicos, miren. Vamos a ver la teoría de la relatividad. ¿Está bien? Con eso ya terminaríamos.
hay dos teorías. No solo es una, la mayoría piensa que es la teoría especial. ¿Sí? Cuando la masa está en gramos es 3 por 10 a la 10. ¿Qué habla? Ya, a ver, escuchen. Hay dos tipos de relatividad, ¿ya? ¿Sí? La teoría clásica, o la relatividad clásica, o la relatividad especial o restringida. ¿Sí? Son dos. Ay, Dios. Ya me dio la gripe, maldita sea. La relatividad clásica, ya saben que se refiere a Newton. ¿Qué nos dice este padre? Que la masa, el tiempo y la longitud masa, tiempo y longitud se mantienen constantes, no varían. Masa, tiempo, gracias. Masa, tiempo y longitud se mantienen constantes, no cambian, ¿sí? Y la relatividad especial nos dice, la de Einstein nos dice lo contrario. Que la masa, tiempo y longitud cambian, varían. La masa, tiempo y longitud están variando. No, qué calvosa la grita. ¡Ah! Dios. Coronita. Ah, aléjate. Ya, a ver. Recuerda, masa, tiempo y longitud constantes, y la teoría especial o restringida me dice que masa, tiempo y longitud están variando. ¿Ya, chicos? La relatividad clásica o especial se cumple para altas velocidades. Si las velocidades son muy pequeñas, ¿sí? Son muy pequeñas, ¿sí? Si las velocidades son muy pequeñas, no tendríamos por qué hablar de relatividad especial. Sería simplemente la clásica. Porque la clásica se da para bajas velocidades. ¿Por qué le llamas altas o bajas? Altas velocidades, cuando la velocidad se aproxima a la velocidad de la luz. Y bajas velocidades, cuando la velocidad es menor, recontra menor a la de c. ¿Está bien? Altas y bajas. ¿Está bien? ¿Ya, chicos? Cualquiera de las dos. Entonces, oye, la relatividad clásica solo se cumple para bajas velocidades. No olvides eso. Y la relatividad especial, digamos, que se nota cuando las velocidades son muy altas. Si no, imagínate, pues. Pero el chico dice, oh, ¿no se da para bajas velocidades también? Es despreciable ese efecto. Para bajas velocidades no se puede apreciar lo de la relatividad especial. Si no, imagínate, amigo. Tú antes que viajabas en un micro, un auto, tú estabas viajando a una cierta velocidad, ¿sí? Digamos, tú subías con 60 kilogramos. Cuando llegabas a tu destino, seguías con 60, pues no ibas a estar más gordo, o sea, más flaco, ¿no? O sea, si subías con 60 no ibas a llegar con 80, o de repente menos con 40, eso no tiene sentido. Chicos, la longitud, ¿no? De repente tú medías, no sé, 1,80 m, subías al carro, llegabas a tu destino. No vas a llegar con 1,70 m o de repente 2 metros, no vas a crecer, pues en un carro, es absurdo. ¿Sí? Eso no se aprecia para altas velocidades. Pero sí, para velocidades muy altas, cercanas a las de la luz. ¿Qué más? Tenemos que hablar un poco más de la relatividad especial. La relatividad especial se basa en dos postulados importantes. Dos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos postulados? Dos, porque son varios. Nosotros solo vemos dos. ¿Sí? La velocidad de la luz
en el vacío, o sea, la velocidad máxima, sabes que en el vacío la velocidad es máxima, la velocidad de la luz en el vacío es igual a c, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esto es constante. ¿Sí? Esta velocidad se considera máxima. La velocidad de la luz en el vacío es máxima y es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo siempre. ¿Sí? Siempre va a ser así. ¿Está bien? La velocidad de la luz en el vacío siempre es máxima y toma el valor de 3 por 10 a la 8. ¿Sí? Es constante. No existe una velocidad de la luz mayor a esta. Por algo se le llama máxima. ¿Está bien? Para cualquier sistema de referencia inercial, SRI. ¿Sí? Todos los sistemas de referencia son equivalentes. Da lo mismo. Todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes, chicos. O sea, al margen del sistema de referencia, o sea, del observador, tú toma esto. Tú asume el sistema de referencia como el que observa. ¿Sí? Al margen, recuerda, escucha, al margen del sistema de referencia inercial, la velocidad de la luz siempre va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Siempre. ¿Está bien? Siempre. Imagínate este caso. Ya, mira. Imagínate que acá se encuentran dos patas, ¿ya? Un patita que está en reposo, con una velocidad de 0, se entierra, una velocidad de 0, y emite una onda, ¿no? Emite una onda, se mueve, ¿sí? Y justo arribita, justo cuando pasa por encima de él, un ovni con una velocidad de 6, mira, el ovni se está viajando a la velocidad de la luz. El ovni viaja a la velocidad de la luz. Y justo cuando está sobre él, en ese mismo instante, también suelta una señal de onda. Ambos sueltan una onda. Recuerda que la onda es energía, es luz. ¿Está bien? Sueltan una señal de onda. Ya. Los dos. Pregunta, ¿cuál será la velocidad de la onda para el primer caso y la velocidad de la onda para el segundo caso? ¿Cuál de las dos sería mayor en todo caso? ¿La del ovni o la que está en reposo? ¿Qué dices? ¿Cuál tendría que ser mayor? ¿La del ovni o la del reposo? Habla o calla para siempre. ¿O son iguales? Profesor, ¿puede repetirlo? Disculpe. ¿Qué parte? El ejemplo de los dos. Ah, ya, escucha. Tenemos dos personas. Una que está en reposo, con velocidad 0, ¿sí? Y la otra, que se mueve con una velocidad, que está en el ovni arriba, ¿no? Y la otra, que se mueve con una velocidad de c, o sea, con la velocidad de la luz. ¿Está bien? Ahora, a nosotros nos van a preguntar, si ambos emiten una onda, ¿sí? Recuerda que la onda se mueve en el vacío con la velocidad de la luz, ¿eh? Onda es luz. ¿Sí? Si ambos emiten una onda, ¿cuál de las dos ondas presentará mayor velocidad? ¿La del ovni o la de la persona en tierra? Son iguales, así es. Por más, escucha, por más que el observador, ¿sí? Por más que el observador o el que genera la señal se encuentre en reposo o en movimiento, eso no importa. La velocidad de la onda
en el vacío es máxima. ¿Sí? Es máxima. Y adquiere la velocidad de c, de 3 por 10 a la 8. ¿Sí? Independientemente del observador o sistema de referencia, la velocidad máxima es igual a c para cualquiera de los dos casos. Y eso vino en admisión. ¿Está bien? Eso vino en admisión. C es constante, así es. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque Einstein dice que la luz en el vacío es constante. Eso nos ha dicho el señor Einstein. Es uno de sus postulados más importantes. La velocidad de la luz en el vacío es máxima y constante. Listo, mis estimados tiburoncitos. Si está en otro medio varía, claro, pues. En otro medio varía. ¿Sí? En otro medio varía. Estamos hablando del vacío. Tú sabes que en el vacío adquiere su máximo valor. Puedes, claro, cero, cuando no se mueve. Profesor, ¿a Dime. qué se refería cuando la velocidad es máxima para cualquier observador? Que es igual para los dos, pues el de arriba y el de abajo son iguales, no cambian. Ah, ok. Claro. Para el que se mueve o el que está quieto da lo mismo. Siempre, profe, el principio de Poincaré es el segundo punto. Para cualquier sistema de referencia inercial, todos son equivalentes. Es el principio de Poincaré. ¿Cómo sería en otro medio? Diferente. No es igual, simplemente es eso. En otro medio la velocidad ya no es máxima, así que ya no hablaríamos de los postulados de Einstein. ¿Sí? En otro medio, Ali, ya no podríamos hablar de velocidad máxima. Entonces, ya no se hablaría de este caso. ¿Sí? Ya no. Solo nos piden para el vacío, comparar en el vacío. Entonces, cuando un objeto está quieto, ¿estará en velocidad luz? ¡Hala, qué tal fumada! Cuando un objeto está quieto, o sea, si está quieto no tiene velocidad. No a entender tu pregunta. Cuando un objeto está quieto, ¿estará en velocidad luz? No. Ahí sí una fumadaza pero total, ¿eh? ¿Aire vacío es lo mismo? Sí, aire vacío sí es lo mismo. O sea, se asume igual. Se fumó su perejil, así es. Listo, chicos. Siguen ahí fumando su tronchex. Nos vemos la otra semana, chicos. Se cuida mucho. Chaufas.